Bienvenidos al segundo episodio de Café Economía Esencial, dedicado en esta ocasión al liderazgo y al talento, y contaremos con dos personas de referencia, que son Jordi Alemany y Tomás Pereda. Para empezar, me gustaría que nos contarais brevemente vuestros proyectos actuales en torno a la nueva plataforma de liderazgo humanista para mandos intermedios y responsables de recursos humanos, en el caso de Jordi, y la Fundación Más Humano en el de Tomás. Así que, por favor, Jordi, arrancamos este segundo Café Economía Esencial. Bueno, lo primero, gracias por la oportunidad de compartir con gente a la que aprecio, a la que admiro y a la que aprendo en cada intercambio. Así que muchas gracias por la oportunidad y por ir al grano y responder a tu pregunta. Pues bueno, siempre aprendiendo, siempre tratando de crecer y de juntar los puntos, ¿no? Decía Steve Jobs que los puntos solo los puedes juntar hacia atrás y la verdad es que un poco cada vez que recuerdo esa frase, ¿no? Pues me recuerda la historia de mi vida, que muchas veces hago cosas porque tengo esa necesidad de hacer cosas y luego las piezas del puzzle terminan todas encajando, ¿no? Seguramente en el inconsciente existe una hoja de ruta que yo desconozco y que se va materializando de alguna manera pues según voy avanzando. Y en este minuto, pues después de casi 6 años con diferentes proyectos, desde el 2020 en la pandemia con el podcast, hasta, por hacer un fast forward rápido, pues hasta la Business Humanizers Academy, una academia de liderazgo humanista, por la que han pasado ya entre presencial e híbrido casi 25.000 mandos intermedios de 20 países, pues tenía mucho sentido amalgamar todo esto, ponerle un paraguas por encima que le diera sentido y que construyese una escalera de valor para que, pues desde el profesional que me lee en redes o que decide comprar un libro, hacer una mínima inversión de 10 a 20 euros, hasta la gran corporación que decide invertir pues, en la formación y desarrollo de su talento, en la capa media, es donde nosotros estamos especializados en el mando intermedio, pues tengan oportunidad de hacerlo y encontrar soluciones dentro de una ventanilla única. Esa es la idea. Y así surgió el HLH, el Human Leadership Hub, que es un hub que tiene como propósito pues, ayudar al mando intermedio y al director de recursos humanos, porque están ambos en una posición sándwich, como se le llama coloquialmente, dependen mucho de las decisiones ajenas y tienen que justificar muchas de esas decisiones sintiéndolas como propias y a veces eso genera dolor. Y ahí es donde tratamos de dar pues no solo tratamiento, sino un diagnóstico previo. Porque, y con esto concluyo, le cedo la palabra a Tomás, que seguro que bueno, ellos tienen mucho más recorrido, ¿no? Yo les vengo siguiendo desde que me quedé desempleado. Fui el primer sitio donde me apunté cuando fui parado a principios del 2020 fue en Más Humano. Pero bueno, por concluir mi explicación, mi respuesta, pues básicamente lo que hemos detectado es que en el mundo de la formación corporativa, especialmente en gran corporación, se receta paracetamol para curar el cáncer. Y entonces, pues, recursos humanos, que tiene un presupuesto limitado para gastar, termina por comprar con base en un café para todos, una formación, sin entender y previamente diagnosticar la heterogeneidad de ese conjunto de mandos intermedios que no tienen por qué necesariamente haber terminado en esa posición de responsabilidad a través de recorrer el mismo camino y que no tienen las mismas necesidades de desarrollo. Y ahí es donde tratamos un poco de diferenciarnos. Y con esto, pues, y un bizcocho hasta mañana a las 8. Yo ya he terminado mi pitch y me puedo marchar. Muchas gracias, Jordi. Tomás. Pues muchísimas gracias, Fran, y muchísimas gracias, Jordi. Recuerdo un café que tomamos hace años, Jordi. Me acuerdo cuando estábamos, además, yo creo que los dos iniciándonos en el mundo LinkedIn también. Bueno, pues yo básicamente, claro, yo tengo un poco el privilegio de una vez que ya decidí que mi vida corporativa ya la había puesto fin, pues apareció la Fundación Más Humano y es ahí en donde lo tengo un poco como base polar, ¿no? Porque desde ahí a mí lo que más me está ahora mismo interesando es contemplar los cambios del mundo. Yo ahora me veo como un señor extravagante que va con un Salakoff y con unos prismáticos y con esas redes para coger mariposas, ¿no? Que decías que tenían
los señores raros que andaban por zonas inexploradas, ¿no? Porque creo que ya estamos transitando por un sitio diferente, por una nueva era, por donde están pasando cosas distintas. Y es un territorio sin mapa, es un territorio para el que tenemos mapas que ya no nos guían, ya no nos sirven, porque pasan cosas raras. Y a mí eso me ha gustado siempre, con lo cual me lo estoy pasando muy bien. En torno a la Fundación Más Humano, que tenemos algunos procesos muy bonitos. Por ejemplo, hemos lanzado hace unos 6 o 7 meses un proyecto, un foro, lo hemos llamado Workética, que integra el trabajo, ética y la IA, que es la aplicación ética de la IA en el mundo del trabajo. Entonces ahí tenemos unos diálogos muy interesantes sobre cómo se está aterrizando todos los procesos de IA en el mundo del trabajo desde esa mirada ética. Y luego yo sigo con una obsesión enfermiza por el desarrollo del pensamiento crítico como, de alguna manera, la última trinchera de la libertad humana en esta nueva era que estamos arrancando de esta era de la cognición, donde las inteligencias artificiales pues, van a dominar el mundo. Y dices, ¿y yo qué hago? Como un humilde humano o como un grupo de humanos, pues en la medida en que seamos conscientes y capaces de convertir el pensamiento crítico, una capacidad que todos tenemos, en una competencia, pues yo creo que nos irá mejor. Posiblemente yo no me atrevería a llamar un contrapeso, pero yo creo que sí que es una competencia muy necesaria en este momento al menos para intentar lograr un equilibrio entre las inteligencias artificiales y las inteligencias humanas. Y ahí ando, pues un poco como ese señor extravagante observando el nuevo mundo. Bueno, pues la verdad es que con estas dos primeras intervenciones queda claro que es un lujo auténtico contar con vosotros dos para este episodio sobre liderazgo y talento. Arrancando entonces ya con tema propio de liderazgo, evidentemente en los últimos tiempos esto ha cambiado a marchas forzadas, precisamente con lo que comentas, Tomás, con la IA y otros factores. ¿Cómo resumiríais estos últimos años de este liderazgo, ¿no? Tomás. Bueno, un poco enlazando con lo que estábamos comentando, para mí hay un choque tectónico entre lo que hablamos el mapa y el territorio. Si fuera cierto, es una premisa que someto un poco a la reflexión y al diálogo, que estamos poniendo fin ya a 300 años de revolución industrial, que desarrolló excelentemente bien modelos de liderazgo, modelos de gestión. El management se creó hace 250, 300 años con una respuesta súper eficaz. Posiblemente la revolución industrial ya esté en sus momentos finales, si no ya ha acabado y estamos ya en otro momento, ¿no? Entonces, claro, el gran riesgo es que yo creo que seguimos utilizando los manuales, los libros de instrucciones que se han generado a lo largo de por lo menos 200 años y nos están empezando a no funcionar. Apretamos botones y la verdad es que como si fuera una caja de zapatos. Dices, oye, aprieto botones que me han enseñado en escuelas de negocios, heredado de mis padres, abuelos, bisabuelos, como la manera más eficaz de gestionar y de liderar personas, y no me responde como yo esperaba, ¿no? Entonces, me parece que el mapa ya no nos sirve para transitar sobre el nuevo territorio. El mundo del trabajo ha cambiado mucho. A mí me gusta más hablar de mundo de trabajo que mundo de empleo, porque hay mucha gente que no está empleada por decisión propia, sino que decide trabajar de otra manera. Y además obedece a otros planteamientos vitales, profesionales. Aunque la naturaleza humana yo creo que ha cambiado muy poquito, pero sí un poco el propósito, los estímulos, nuestros deseos y expectativas. Eso sí, yo creo que sí que ha cambiado. Y posiblemente es el gran reto entenderlo. Jordi. Absolutamente. Yo creo que el liderazgo surge desde la perspectiva antropológica y sociológica como una solución a una necesidad de los más débiles, pues sentirse protegidos y sobre todo ante las amenazas primitivas de las bestias o del ataque de otra tribu, etcétera, ¿no? Y ha ido evolucionando, yo diría que en los últimos 10 años de una manera exponencial y con una aceleración en términos de las aspiraciones y necesidades humanas que no habíamos experimentado nunca.
la transaccionalidad y el utilitarismo pues habían sido las bases de la economía y del desarrollo social pues desde Adam Smith, que es un poco el padre de la economía, ¿verdad?, hasta hace apenas 20 años, hasta principios de este siglo. Pero con la primera gran crisis económica del siglo XXI, con la del 2008, y posteriormente con la pandemia, pues se marcan dos grandes hitos, dos puntos de inflexión donde la gente tiene la oportunidad de filosofar algo más, ¿no? No tenemos espacios para pausar, para reflexionar, para cuestionarnos y cuestionar el sistema, y la pandemia nos dio 3 meses de capacidad ociosa intelectual que para muchos pues fue la apertura de una puerta en la que o bien por miedo o bien por imposibilidad no habían entrado nunca, ¿no? Era ese cuarto mental en el que guardamos muchas cosas que a veces preferimos no saber ni que están, ¿no? Y esa exploración interna, pues yo creo que ha transformado, en particular en el post-pandemia, aunque ya venía mucha gente dándole vueltas a ese modelo de hámster que no termina de cuadrar, ¿no? Y que hasta 1990, finales de los 2000, pues esa transaccionalidad estaba bien equilibrada. El modelo americano te permitía, pues yo soy hijo de ese modelo y hoy pues vivo muy bien como vivo, pues porque me sacrifiqué entre los 20 y los 40 y oye, pues en esos 20 años de altísima dedicación al trabajo y algo de abandono de los planos vitales más esenciales, familia, amigos, etcétera, pues pagué un peaje de desarraigo, terminé por romperme, pero me produjo un retorno económico satisfactorio. Hoy puedo vivir muy bien y disfrutar del resto de mi vida gracias a aquello. Pero esa matemática, esa aritmética está fallando y ya no produce resultado, y lo vemos pues con el actual mercado de la vivienda en España, que no solo afecta a España, que afecta prácticamente a todas las grandes capitales del mundo, y lo vemos pues con ese neonihilismo que estamos experimentando, ese desilusionomics, donde la gente pues prefiere fundirse lo que tiene en experimentar un buen presente que no pensar en cómo será de placentero y de estable su futuro, ¿no? Y con esas variables pues es muy difícil liderar, porque ya esa bola al tobillo de la hipoteca o de los hijos, tal, que hacían que uno tuviera que someterse y subyugarse un poco a la voz de su amo económico, en el caso de los empleados por cuenta ajena particularmente, pues la gente hoy anda muy liviana, no lleva bolas en el tobillo. Sí. Entonces cuando le dice, no, que, oye, que hay que quedarse hasta las 8, dice, pero ¿por qué? No, es que si no, hace mucho frío allá afuera. Y dice, no te preocupes, que ya me he hecho una rebequita y me apañó, ¿no? Que mi papá y mi mamá ya llevaron la bola y ya sé la marca que dejan en el tobillo. Y desde esa perspectiva, pues efectivamente, como decía Tomás, los manuales mecanicistas, utilitaristas, la revisión de tareas, la evaluación de desempeño pues implantada como herramienta de control y miedo, más que como herramienta de desarrollo del talento, que por desgracia pues es lo que desde el bueno de Jack Welch en adelante más o menos se fue expandiendo en la gran corporación y en todo el mundo, pues ya no están funcionando. Y la gente lo que está demandando pues, es que sus líderes muestren algo más de capacidad autocrítica, de ese pensamiento crítico al que apuntaba Tomás, que se miren al espejo y se den cuenta de que hay una oportunidad de, bueno, pues de evolucionar, que es en definitiva la esencia de lo humano, es la evolución y no es el estancamiento. Y estamos con modelos estancados de management y liderazgo de los años 80, de las escuelas americanas de gran escuela de negocio y demás, y está demandando el mercado otra cosa. Estamos vendiendo caramelos y la gente nos está pidiendo pipas, por decirlo de alguna manera, que se entienda muy coloquialmente. Sí, en el sentido que dice Jordi, yo veo que ahora mismo, por ejemplo, aunque supongo que hablaremos sobre el talento, pero yo creo que tiene 3 características. Es escaso, porque no cubre las necesidades. Es volátil, se va antes de tiempo, es decir, hoy está, pero mañana no está. Y es escéptico. O sea, el compromiso, es muy difícil enganchar a la gente realmente, aunque la gente te diga sí, pero realmente las tasas de compromiso a nivel mundial están por los sueldos. Por otra parte, ha cambiado el poder está más en ese talento escaso, volátil y escéptico, que es muy exigente.
y además tiene mentalidad de abundancia, que es como bien decía, yo le decía, bueno, oye, primero, si no me apetece me voy, aunque no tenga otra cosa, porque sé que la tendré, con lo cual esa mentalidad de abundancia me permite moverme y tomar decisiones, y cosa que antes no pasaba. O sea, no se te ocurría soltar una liana si no tenías otra. Siempre ¿a dónde te vas? Ahora dices, no, yo no voy a ningún sitio porque soy consciente del valor que tengo y sé que en algún sitio encontraré trabajo. Entonces, claro, ha cambiado radicalmente y nos tiene muy desconcertados a las organizaciones. Entonces empieza, no hay esfuerzo, no hay compromiso, no. El territorio ha cambiado. Tú sigues con el mapa del siglo XIX y del siglo XX, y en el siglo XXI el territorio es radicalmente distinto, ¿no? Yo creo que es muy interesante porque hay que currar una nueva exploración a pata, a manubrio, recorrer el territorio para volver a hacer un nuevo mapa, que es distinto al que nos han enseñado durante 200 años. Muy bien. En el tema de líder, ¿no? ¿Qué rasgos, 3, 4, le ponéis al líder de hoy? ¿Qué se necesita o qué debe tener un buen líder? Y también, bueno, pues mirando un poco hacia el futuro, ¿cómo va a ser el líder del mañana? ¿Qué vibraciones tenéis sobre esto? Tomás. Bueno, yo creo que hay dos capas. Cuando andas un poco desconcertado, apela a lo más humano, en este caso. A lo más humano, que de alguna manera se define pues, por la integridad, la credibilidad, la coherencia. Ahí es donde es un terreno seguro para conectar con la gente. Yo creo que la conectividad, el conectar, es el primer planteamiento que cualquier líder debe aspirar a conectar con la gente, ¿no? A través de esos atributos. Y luego yo creo que es importante lo que estábamos comentando, entender, yo creo que hay 3 cosas que es muy importante para todos, pero también especialmente para un líder: entender el mundo, prestar atención al mundo para entenderlo, es muy diferente. Segundo, el pensarlo, es decir, en este nuevo mundo en donde están entrando cambios, factores, por ejemplo, el demográfico es importantísimo, todo lo que es demografía, longevidad, etcétera, etcétera. Toda la irrupción de las inteligencias artificiales va a cambiar radicalmente en nuestro mundo, nuestra vida, muchas cosas, ¿no? Todo eso lo tienes que entender y pensar bien. Y luego aprender cosas que aún no sabemos que tenemos que aprender. Eso es común para todos, ¿no? Yo creo que entre los atributos personales que conectan más con la naturaleza humana y de alguna manera entender el mundo en el que vamos, yo creo que con esas 2 cosas pueden ayudar a liderar esta nueva era. Sí, Jordi. Muy alineado. Para mí hay una doble dimensión y cada una de ellas pues tendría tres elementos, ¿no? Hay una dimensión que es más el entender quién eres y en general qué estás logrando con respecto a lo que deseas lograr, ¿no? ¿Cuál es tu saldo respecto a tu propósito? En ese sentido, inteligencia emocional, pensamiento crítico y aprendizaje continuo, para mí los 3 pilares del autoliderazgo, sin lugar a dudas, en esta época y en esta coyuntura donde, como bien apuntaba Tomás, pues es que ya no te sirve chutarte una vacuna de conocimiento en la universidad para los próximos 35 años. Eso también ha cambiado. Es que hoy te tienes que chutar monodosis de vacuna cada 3 meses, porque si no, como te descuides y un año no te las pongas, al año siguiente eres un absoluto analfabeto digital, ¿no? Entonces, esas 3 serían en la dimensión del yo. Y esa me conecta con la dimensión del todo, del sistema, ¿no? Si trabajo en una corporación, pues tengo que entender el yo, el nosotros, que sería mi equipo, mi círculo más cercano. Cuando hablo de equipo no hablo de personas que están subordinadas jerárquicamente a mí, también hablo de mis pares. Muchas veces en talleres con mandos intermedios digo, bueno, ¿quién es vuestro equipo? Hago la pregunta con un poquito de saña, ¿no? Y me dicen, no, pues yo tengo 5 personas, el otro 4, el otro... Solo ven equipo hacia abajo. Pero vosotros 100, que sois la capa media de la organización, no sois un equipo, no sois una tribu, porque me parece un poco raro que entre pares no tengáis esa percepción de conexión emocional y no solo profesional. Y cuando yo entiendo el yo y entiendo el nosotros en el corto, pues empiezo a entender el impacto que tienen esas alianzas en el todo, en lo sistémico. Y desde un granito de arena, una pequeña célula,
conformas todo un organismo, ¿no? Pero primero la célula tiene que entender qué función está cumpliendo, por qué está dentro de ese organismo, y a partir de ahí pues tiene que empezar a desplegar todo su potencial para que el resto del organismo funcione, ¿no? Porque así se produce un cáncer con una pequeña célula que de repente rompe la cadena mórfica y a partir de ahí pues empieza a contaminar al resto. Lo que vemos en las organizaciones es principalmente eso, pequeñas células que no acaban de entender muy bien qué función están cumpliendo, que no tienen un vínculo con lo sistémico porque no entienden ni siquiera la foto grande ni para qué esa compañía está en el mundo, qué propósito está tratando de cumplir, y a partir de ahí pues ese deterioro del vínculo emocional termina derivando en un deterioro del conjunto de individuos. Y esas serían las dobles, triples variables que yo considero para liderar hoy en día. No es sencillo porque mirarse a uno mismo es algo que bueno, necesita de dos cuestiones, una de autoconciencia y otro de disciplina. Y tenemos muy poco de ambas, ¿no? No nos lo enseñan en los colegios. En 2012, de hecho, se retiró la ética del bachillerato. Hoy en día hay 4 modelos de bachillerato, como bien sabéis ambos, y solo en uno de ellos, salvo error u omisión mía, hasta hace apenas 2 años, he tenido la oportunidad de estudiar pensamiento crítico, ética, filosofía en general, ¿no? El ministro Wert, esto no va de colores políticos, pero el ministro Wert dijo una frase que a mí me sacudió mentalmente. Es que esto de la ética y de la filosofía ya no está de moda, ¿no? Y lo dijo en 2012, con el cambio de uno de los 8 cambios de ley que hemos tenido en apenas 40 años de democracia. Ahí con eso queda todo explicado. Y va por ahí, yo creo que va por ahí el liderazgo, Fran. Y así nos va. La verdad es que, claro, hablar de liderazgo tiene sentido cuando hay personas, no cuando hay cosas, no cuando hay recursos, no hay ordenadores, hay dinero, hay tecnología. Es una conexión siempre con las personas. Yo hay algo, por ejemplo, hay un aspecto que a lo largo de toda mi vida no he llegado a descifrar, que es qué dispositivos misteriosos tenemos todas las personas para identificar en 2 personas idénticas diciendo las mismas cosas, a una la crees y a otra no la crees. Hay una especie de sensores invisibles que nos permiten distinguir. Incluso si 2 DIRCOM dijeran, vais a decir exactamente lo mismo a 2 personas muy similares, pero una la vamos a creer y otra no. ¿Eso qué es? Credibilidad, eso es honestidad, eso es coherencia, pasan cosas, y yo creo que es lo que falta en este momento. A mí me llamó mucho la atención el reciente viaje del Papa a España, cómo al margen de ideologías, creencias y tal, la gente le escuchaba. Y de repente, oye, este señor parece que transmite que es creíble. Y aunque yo no esté de acuerdo, porque a algunos les dio caña, pero le aplaudían, diciendo, ¿y por qué le aplaudes? Si te está contando cosas en las que tú estás en las antípodas. Pues posiblemente porque la ausencia de confianza, de credibilidad, de autenticidad, se puede explicar incluso en algunos casos por estos incrementos de ansiedad, de lío mental, de salud mental. Nos faltan referentes. Y el liderazgo tiene mucho que ver con ser referente. Una persona que transmita confianza, que sea creíble, a la que tú le acompañes en una historia incluso llena de riesgos, pero tú le crees y confías en él. Y no te va a dejar tirado. Incluso en algún momento te va a decir, prescindo de ti, pero te voy a cuidar también prescindiendo de ti. Es decir, toda una serie de atributos que conectan con esa parte esencial que comentábamos antes, que es la parte más humana del líder, y que por esa razón misteriosa, pero yo creo que la naturaleza es sabia, todos sabemos reconocer quién lo tiene y quién no lo tiene. Posiblemente no lo sepamos explicar por qué, pero sí que lo sentimos y tenemos muy claro gente en la que nos fiamos y gente en la que no nos fiamos, aunque digamos lo mismo. Entonces, creo que ese atributo, esas capacidades de conectar con la gente desde ese punto de vista son esenciales, sobre todo cuando estamos entrando en una zona de mayor incertidumbre, mayor ambigüedad, porque no tenemos, vuelvo al tema, como veis, soy un señor extravagante, no tenemos mapa aún. Bueno, por eso últimamente se lee mucho sobre crisis de liderazgo, tanto en cantidad como en calidad, ¿no? Y eso pasa en organizaciones, en democracias, ¿no? En gobiernos y en muchos otros ámbitos.
Si os parece, arrancamos la segunda parte más focalizada en lo que es el talento. Y esta palabra, el talento, se usa, bueno, casi ya tanto como otras muy comunes, ¿no? Como resiliencia, y las usamos quizás con abuso, ¿no? ¿Qué es para vosotros el talento? Si es que se puede definir. No sé si se puede definir, ¿no? Jordi, arrancamos contigo. Pues para mí el talento tiene mucho que ver con la capacidad de hacer cosas y la curiosidad por hacerlas, ¿no? Y por descubrir nuevas cosas. Con esa combinación, capacidad y curiosidad, pues uno tiene la posibilidad de crecer. El talento es el potencial. Para mí el talento es el potencial que alguien tiene dentro. Por eso las evaluaciones de desempeño no identifican talento, porque miden la foto del hoy y no está, o del pasado incluso, ¿no? Del último año, pero no están contemplando esa persona en un contexto determinado, con un acompañamiento determinado, hasta dónde puede llegar, ¿no? Lo vemos con el talento joven en el mundo de los deportes, que por poner una referencia, donde España tiene pues una cantera interminable de grandísimos talentos, ¿no? Un Alcaraz, que desde que recogía pelotas en un club de tenis y entrenaba por la tarde, pues ya todo el que lo veía decía, este chico tiene la capacidad, además tiene la curiosidad por explorar nuevos golpes, por aprender de los mejores, si a esto ya le sumamos disciplina, pues como que la magia se produce, ¿no? Ese elemento que hace que nos movamos del punto A al punto B, es como el vehículo que nos lleva, la motivación es la gasolina y la disciplina es la estructura que nos permite llegar. Pero capacidad y curiosidad es talento. Claro, eso sería la parte intrínseca del talento. Ahora, para que eso germine, pues tienes que, si tú plantas una semilla de talento en una carretera asfaltada a 50 grados en el desierto de Arizona, pues es muy difícil que esa semilla cubierta de asfalto pues crezca. Pero si tú la plantas en un invernadero con las condiciones adecuadas y la riegas y le vas poniendo pues su abono, su sustrato, le pones una varilla de estas de plástico, ¿no? Para guiarla y que crezca recta y que desarrolle pues todo su esplendor a nivel de producción de fruta o de flor o de lo que corresponda a esa semilla, pues seguramente irá creciendo y a veces te sorprenderá y dirás, no pensaba yo que este mandarino o que este olivo pues iba a adquirir esta dimensión, ¿no? Y eso es lo maravilloso. Y lo bueno del talento es que además tiene una capacidad reproductiva. El talento es contagioso. Por eso, cuando en un equipo como España, ahora que estamos en el Mundial, pues hay un Lamine o hay pues una persona, un Oyarzábal, ¿no? Que representa unos valores, como decía Tomás, el liderazgo tiene mucho que ver no con quién eres tú, sino con los valores y las causas que representas y defiendes para otros, ¿no? Por eso la gente confía en ti y se pone en tus manos. Bueno, pues cuando hay alguien que le da la oportunidad a ese talento joven, a un Lamine, de jugar en un Mundial, pues el talento tiene muchas más probabilidades de explotar. Cuando hay alguien miedoso o preocupado de que por poner a un crío de 19 años pues te la vaya a liar, pues ese talento no va manipulado. Eso mismo ocurre en las organizaciones. Hay gente que simplemente te etiqueta por la edad, sea hacia arriba o hacia abajo, y dice, pues esta persona ya no tiene potencial, ¿no? Yo quiero cerrar diciendo algo, haciendo referencia al gran Xavier Marcet, ¿no? Que todos conocemos también y que admiramos, ¿no? Profundamente, yo creo, todos. Bueno, pues Xavier habla del talento y del no talento, ¿no? Y hay que ver el talento y el no talento. Y el no talento no significa que no hayas tenido el potencial, pero a lo mejor lo has agotado o a lo mejor estás en un contexto donde ya no lo vas a explotar, o a lo mejor tu potencial era muy limitado. Y eso es no talento. Y bueno, no pasa nada, hay que gestionarlo, pero no todo es talento, ¿eh? Sí que es cierto que es un término muy manido, un poquito pisoteado y trasnochado, porque como todas esas palabras que terminan por viralizarse y viralizar publicaciones y engordar egos con likes y reacciones, pues talento, propósito y tal, pues cada vez que alguien la pronuncia, Dios mata un ratito, ¿no? Y así estamos con esos términos. Pero para mí eso es el talento, el potencial junto con la curiosidad y la capacidad de un individuo.
Sí, Tomás. Me encanta lo que has comentado, Jordi, en la parte, sobre todo esa parte más invisible, más oculta, que está más en la cocina de cada uno de nosotros como potencial, como curiosidad. Hay una frase que hace muchos años aprendí de Baltasar Gracián que decía: todo el mundo habría triunfado si hubiera conocido su mejor cualidad. O sea, en la medida en que a través del autoconocimiento sepas dónde está tu fortaleza, tu mejor cualidad. Hoy hablaríamos más de Ikigai, parte del Ikigai, ¿no? Y hoy en mi estudio tengo también una cita de Goethe, en donde dice: si tratas a la gente tal como es, pues quedará en el presente, en lo que es, pero si la tratas en función de cómo puede llegar a ser, que es de alguna manera lo que estaba Jordi comentando, expresando de una manera tan bonita, puede llegar a límites insospechados. Esa parte mágica del talento me parece preciosa y como también dice el Xavier Marcet, que lo has citado, la verdad es un tipo muy, muy inspirador con el crecer haciendo crecer, ¿no? Y eso de alguna manera lo vinculo con lo que hablábamos antes. Hay liderazgos que hacen crecer a las personas y hay liderazgos que generan culturas, y ha salido un tema que no hemos hablado, culturas que de repente hacen crecer a las personas sorprendiéndose a sí mismos de que están llegando a un nivel que ni ellos mismos eran conscientes de que podían llegar a crecer. Y esa parte del talento es preciosa, claro, porque habla de posibilidades, habla de crear futuros, habla de hacer crecer a las personas. Y me parece que esa es la parte más mágica del liderazgo y del talento. Pero es verdad que se expresa en tiempo real, en una complejidad que no es fácil, que es saber hacer cosas, que querer hacer cosas, el hacer las cosas y encima conseguir haciendo todo eso, o sea, conseguir resultados. Pero claro, esa es la manera en la que se expresa, la manera en la que se manifiesta la realidad, ¿no? Pero detrás de todo ello está toda esa magia que comentaba Jordi, que tiene mucho que ver es como cuando, bueno, todos hemos visto gente que de alguna manera estaban bloqueadas, era como esa planta mustia que está en un sitio donde no debe estar. La mueves de sitio, la pones con otras personas, la pones en otros entornos culturales y de repente dices: wow, te ha salido. Pero ¿es la misma persona? Sí, es la misma persona. Con lo cual me parece que es la parte más bonita de lo que estamos hablando, de liderazgo, cultura, talento, ¿no? Eh, y hay una magia ahí, hay un arte precioso, que es lo que yo creo que nos atrae de estar en este mundo, ¿no? Del que estamos hablando. Muy bien, gracias, Tomás. Para ir terminando este episodio y siguiendo con el tema del talento, existe desde hace mucho tiempo, ¿no?, una guerra por el talento, tanto en el sector privado y en el sector público. No es una guerra, sino una falta de atractivo, ¿no? Hay una queja permanente de que el talento, antes quizás sí, pero ahora ya no se quiere quedar en el sector público. ¿Cómo veis este desafío de que lo privado compite muy ferozmente por el talento no se quiere quedar en lo público? Salimos muy mal en los rankings de talento que hacen los organismos internacionales, en torno al puesto 40, aunque es un puesto que también tenemos en competitividad y en otros términos que deberían ser mucho más notorios en el país. Bueno, sobre este barullo de temas que os he metido en la última pregunta, pues hablar libremente de lo que os parece, ¿eh? Así que empezamos por Tomás en esta ocasión. Vamos a separar dos ámbitos, ¿no? El primero entronca un poco con lo que hablábamos al principio. Hay una escasez física, simplemente porque demográficamente estamos en un cambio donde ha habido un proceso de ruptura con la evolución tradicional de la demografía y, y hay una escasez. Hay una escasez, sobre todo donde las empresas y las organizaciones estamos mirando, que es las generaciones más jóvenes. Y eso está produciendo una escasez no solamente en tecnología, en transporte, en logística, en turismo, en construcción, en prácticamente casi todos los sectores, ¿no? Esto es uno de los temas. Para mí hay dos grandes factores de transformación del mundo económico empresarial, que es las inteligencias artificiales y la demografía. Con las primeras tenemos margen de maniobra, con la segunda no. Con la segunda solamente podemos responder adaptándonos a una realidad
que es ya nuestro destino para los próximos 30 años, ¿no? Y yo creo que es tanto una amenaza como una oportunidad. Si la entendemos bien y de alguna manera incorporamos una mirada estratégica y nos adaptamos de una manera inteligente, la convertimos en una oportunidad. Porque la longevidad nos está abriendo muchas puertas, nos está dando muchas respuestas. El problema es que nosotros seguimos mirando, tenemos la mirada del siglo XX y del siglo XIX. Y ese es un punto, ¿no? Respecto a la otra parte, al reto de la gestión del talento en el sector público versus sector privado, claro, aquí de alguna manera posiblemente la gran reforma, una nueva reforma del siglo XXI será incorporar una revisión de para qué está el sector público. Volver a que no sea que el empleo público no sea un sitio seguro, un sitio de refugio, sino de alguna manera devolver el sentido del servicio público, de los valores más nobles de que una persona quiere dedicarse al servicio público y a pertenecer a una estructura muy noble como es el Estado que hemos creado hace 300 años, en donde es de alguna manera la garantía de nuestra convivencia como sociedad, como comunidad. Ahora lo estamos viendo, como el Estado en muchos países está sosteniendo la crisis de credibilidad de muchos gobiernos que están poniendo a prueba en un test de estrés la calidad democrática de muchos países, incluido el nuestro, ¿no? Pero ahí lo que estamos viendo es que tenemos profesionales del sector público que están aguantando el Estado, y me parece que es una historia muy bonita, ¿no? Las instituciones, para qué existe el Estado, para qué existe la función pública. Entonces, yo creo que recuperar el propósito, el significado y el sentido que tiene trabajar en el sector público me parece que es urgente e importante para volver a encontrar ese sentido y esas ganas, esa motivación dentro de lo que es el sector público, y no como un sitio donde estás cómodo, estás seguro, tienes un trabajo estable y puedes jubilarte, llegar hasta la jubilación, ¿no? Me parece que ese es el reto, el reconocer la razón de ser, de dedicarte a la función pública con orgullo, con significado, con sentido, y me parece que eso es urgente en este momento. Bien, Jordi. Sí, para mí hay dos perfiles de talento, ¿no? Atendiendo a ese perfil que tiene capacidad, que tiene curiosidad y que además pues tiene el contexto para explotar un potencial. Los dos perfiles, los dos grandes perfiles son el talento conservador y el talento explorador, ¿no? Entonces el talento conservador, se dé donde se dé, va a buscar esa estabilidad en el largo plazo, pues porque bien por el contexto educativo, no solo académico, sino entorno social y económico en el que ha crecido, lo que le han inculcado, sus creencias, sus valores, pues piensa que el talento le debería aportar una línea de vida estable y segura. Y luego está el talento que por las mismas circunstancias pues considera que la oportunidad está más bien en explorar y en salirse de lo que sería el modelo subordinado o empleado por cuenta ajena, ¿no? Dentro de ese segundo grupo es difícil que la gente termine en el sector público. Pero ese segundo grupo apenas representa un 25% de la población española, en el caso de lo español, porque la cultura, pues desde pequeñitos nos inculcan, oye, tu trabajo si puede ser para toda la vida y estabilidad, y lo importante es tener un techo y un plato de comida, etcétera. Ese es un poco el discurso que hemos recibido y es más bien de corte conservador, ¿no? De corte estable. Dicho esto, el 75% restante del potencial talento considera sus opciones y desde la racionalidad, pues el señor que vive o la chica que vive en Badajoz, pues están un poco jodidos. El tren tarda 7 horas en llegar, llegas antes andando a Portugal o a España que en tren, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues la gente allí dice, yo tengo dos opciones, me voy a Madrid, pues soy perfil conservador, pero ahora me toca, para explotar mi talento, me toca irme a Madrid, vivir solo, costes muy caros, al final hago la cuenta de pérdidas y ganancias independiente, personal,
y la última línea me sale en rojo, ¿no? Y bueno, sí, puedo aprender, pero a lo mejor también puedo aprender aquí en el hospital de aquí, a 3 calles de mi barrio, o en la Diputación provincial o tal. Y lo vemos en cifras, por llevarlo un poco a la parte que a ti te gusta tanto y que manejas también, Fran, más a la parte empírica. Yo que he tenido la oportunidad de recorrerme media España con cámaras de comercio, dando ponencias, pues uno de los datos que siempre sale es el de la crisis de talento. Y en muchos lugares, paradójicamente, no hay crisis de talento. Lo que pasa es que hay una canibalización del sector público con respecto al talento que desea adquirir el sector privado. Y en Badajoz, el 32%, en la provincia de Badajoz, 32% de la gente con titulación universitaria, con capacidad, tal, luego todos tendrán o no tendrán un potencial o una curiosidad, pero el 32% se ocupa en el sector público. Y el que queda, que no es tan conservador, se va a Madrid o se va a Londres o se va a la Conchinchina. Entonces hay un déficit puro de talento y eso ocurre en provincias, pues más en el ámbito de la provincia, vamos a decir, fuera de la gran capital, ¿no? En la gran capital ambos encuentran esto. Creo que el sector público se está estancando en una oferta que se contempla como tabla de salvación en ese entorno neonihilista del que hablábamos, ¿no? En ese desilusionomics, la gente dice, bueno, pues yo tengo estudios, pues aquí hay una apuesta segura, tengo la capacidad de sacar una plaza, ahora mismo hay, porque la coyuntura en el sector público es la que es, pues la edad media del funcionario son 50 y tantos años, ¿no? Y entonces hay una renovación necesaria por parte de las administraciones públicas y se alimentan de esa juventud cualificada, con ganas, pero con ganas de tener una vida conservadora. Y para mí ahí hay un grave problema, porque si tú un sistema que ya per se es una máquina de generar mediocridad, lo alimentas con gente con talento que prefiere la opción de no progresar a la opción de explorar y arriesgarse, es esa espiral, ese círculo vicioso, lo aceleras. Entonces, para mí el sector público tiene que someterse a una gran auditoría de condiciones y de criterios de contratación y, sobre todo, de modelos de liderazgo, porque estamos hablando de modelo de liderazgo, en definitiva. Estamos hablando de que yo asciendo en el orden jerárquico porque busco tener más privilegios y más estabilidad. Son los dos grandes criterios, desde un director de hospital hasta un director de la policía, hasta donde me da igual la institución. Estabilidad y privilegio, que es lo que históricamente se ha llevado en nuestra cultura, ¿no? Cuanto más de esto tenías, pues mejor considerado estabas. Y hay que incentivar más el que pueda ser un paso, un tránsito, y que alguien que está en el sector público pues pueda explorar el sector privado y no hacerlo como si estuviera cometiendo un delito. Y lo vemos con médicos a los que llega un momento en el que los fuerzan. Yo el sector médico, por suerte, tengo muchos amigos dentro del sector médico con altos cargos y demás, y llega un momento que si alguien percibe que están trabajando en el privado y haciendo un poquito más de dinero de lo que se espera de un funcionario, pues ya les cortan las alas, ¿no? Y como que molesta. Pues no, porque esta gente del sector privado también te puede traer experiencia. ¿Por qué tienes tú que limitar a nadie que tiene las ganas de continuar creciendo en su profesión y sirviendo a su país en una función pública? Creo que hay una gran necesidad de revisión del modelo público que obviamente si la tienen que iniciar los políticos, pues no se va a producir nunca, ¿no? Entonces creo que esto debería ser parte de un debate más a nivel de Estado y de un plan estratégico a nivel país, que es difícil que se produzca, pero que desde mi perspectiva idealista, que no dejo de ser un idealista, pues por ahí tendría que ir la solución. No soy muy optimista en que se produzca en el corto plazo. Ya, fíjate, a mí lo que me estabas haciendo pensar hay un montón de cuerpos de la función pública que de alguna manera sienten el orgullo de su propio trabajo, tienen muy claro el propósito, el significado. Pues me estoy acordando ahora, por ejemplo, la gente de la UME, que acaba de ir a Venezuela, los bomberos que acaban de ir a Venezuela a rescatar, el Poder Judicial, que tiene su función en momentos de tensión, encuentran sentido. Los médicos que estabas comentando, el compromiso con el paciente es sagrado.
pueden estar protestando respecto. Con lo cual dices, un poco, qué buen vasallo si tuviera buen señor. ¿Qué función pública con más sentido si hubiera liderazgo? Pero no se, de alguna manera no se explota el liderazgo en las capas más altas de la administración del Estado. Es más burocracia, es más procesos, es más conocimiento, pero el sector público tiene enormes ejemplos de orgullo de las Fuerzas Armadas en muchas misiones. O sea, que es que dices, está lleno de ejemplos en donde tú puedes recuperar ese significado, ese sentido, ese propósito que de alguna manera vigoriza lo que es la función pública y no buscando solamente desde ese conservadurismo, desde esa estabilidad que es muy legítima, que está muy bien, pero de alguna manera tú cuando te levantas todas las mañanas tienes que levantarte con las ganas de decir voy a hacer una cosa que me encanta, que tiene sentido para mí y que de alguna manera me llena de energía, ¿no? Y que para mí, además, sobre todo, me apetece que el resto de la sociedad me vea que soy parte de esta función pública. ¿Dónde está el liderazgo en la función pública? No, desde el momento que la capa más alta está limitada a la duración de una legislatura en muchos casos, porque son posiciones que se eligen por sistema digital, pues al final la gente dice, yo no me voy a complicar la vida en transformar aquí nada ni a nadie, ¿no? Fíjate, yo tengo un ejemplo muy cerca, tengo 2 sobrinos mellizos de 26 años, chica-chico, ambos con un coco extraordinario. Pues Sara tiene una doble licenciatura. Lo primero que hizo cuando acabó la carrera, además de hacer un máster, es opositar, se sacó las oposiciones, plaza garantizada, pido la excedencia y me voy a explorar y me voy a Italia y está trabajando en Italia, está ahora mismo con temas de lingüística para modelos de generación de IA y tal, en fin, en el mundo privado. Pero su plaza pública la tiene. Entonces, fíjate, si prostituye a alguien con ganas y con curiosidad, claro, y con además la mente de explorador, de decir voy a jugármela y aunque me tropiece, pues es la edad en la que lo puedo hacer y aprender de esos errores, pero antes me saco la plaza, ¿no? ¿Por qué? Porque en casa pues la mentalidad es más conservadora. Mi hermano y mi cuñada pues son más conservadores. Mi cuñada es funcionaria pública, mi hermano ha sido funcionario, ahora está jubilado. Entonces, lo primero, tú sácate la plaza y a partir de ahí ya haces los experimentos con gaseosa, ¿no? Pero ahí el sistema público está de alguna manera contaminando que esas personas, porque además no están aprovechando su talento para mejorar el sistema público. Una plaza entregada, para mí lo primero que haría sería matar eso. Oye, no hay excedencia, tú apruebas un examen, ocupas la plaza. Claro. Y tú el primer año no puedes pedir excedencia, tú podrás pedir una excedencia como funcionario a partir del 5.º año, del 10.º o de lo que sea, igual que una vivienda de protección oficial, no la puedes comprar y vender al año siguiente, ¿no? Entonces hay tantas pequeñas cosas y tantos quick wins que a poco que alguien en la parte alta se pusiera a investigar y con la voluntad de mejorar el sistema, rascara un poco y transformara con un destornillador y un martillo, que tampoco es para tanto, ¿eh? Cambiar una descripción de un concurso de una oposición son 10 minutos de un tribunal, si tiene la voluntad de hacerlo. Pero eso no está, yo creo que falta el liderazgo, como bien decías. Claro, yo creo que esa capacidad de liderar, que en el mundo de la empresa privada, por ser tan competitivos y competimos entre las organizaciones y lo que estábamos hablando antes, pero yo por poneros un ejemplo, del mundo de la función pública solamente me han invitado las Fuerzas Armadas para hablar de liderazgo. Es el único momento donde yo he pasado... A mí la Guardia Civil. Sí, yo distintos y el ejército y tal, porque sí, lo que tienen muy claro es que ellos sí que necesitan desarrollar esa capacidad de liderazgo, porque es el momento de la verdad en donde ya no vale la disciplina, no vale los procesos, no vale lo que ganas. Ese momento de la verdad en donde apelas al liderazgo, a determinados valores y a determinados atributos, las Fuerzas Armadas lo tienen muy claro, pero el resto de los cuerpos no. Entonces, esa transferencia para enriquecer el mundo de la función pública desde aquello en donde
con mucho sufrimiento muchas veces, errores, éxitos y tal del mundo de la gestión privada del liderazgo, pues creo que es una oportunidad para... Y además debería exigirse en las pruebas también, liderazgo, no solamente pasa un temario, sino que tienes que pasar también un assessment. O sea que entonces no podrían contratar a nadie, Tomás. Pero para los niveles las altos de la vacantes por cubrir. administración, claro, dices, oye, tienes que liderar un equipo de personas. Y a la universidad, Fran, pues fíjate tú, ¿no? En las cátedras, en los departamentos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad. Veámoslo como una oportunidad más que como una amenaza. Sí, la verdad es que estas últimas conversaciones, como funcionario que soy, como profesor de universidad, como exdirector general y por tanto con experiencia política, me vienen muchísimas cosas a la cabeza y comparto muchas de las cosas que habéis planteado. Y ahora que arrancamos también en Oviedo, en Asturias, una cátedra de políticas públicas, precisamente uno de los ítems que he puesto con mayúsculas, creo que lo he comentado con alguno de vosotros, es precisamente el liderazgo en el sector público. Así que no os preocupar que pronto habrá más cuerpos o más ámbitos de administración pública, al menos en mi territorio en Asturias, donde alguno de vosotros o los dos hablaréis de liderazgo en el ámbito del sector público, que lo tengo en letra muy grande, como digo. Bueno, muchísimas gracias, Jordi, Tomás y Jordi. Para mí es un placer y un honor teneros cerca desde hace ya varios años. Este contacto con vosotros nació en LinkedIn en su momento y la verdad es que, bueno, pues ha sido un auténtico placer que hayáis aceptado y escucharos durante esta conversación, que estoy seguro de que será muy útil para los oyentes en cuanto esté disponible. Muchísimas gracias de verdad a los dos. Y aquí Gracias cerramos Fran. este segundo episodio del Café Economía Esencial. Muchas gracias. Gracias a Un vosotros. abrazo fuerte para los dos. Cuidaros mucho.